seguimos disfrutando de este recorrido por el Palacio de los López y ahora vamos a despedir este salón, esta oficina presidencial y nos vamos a retirar de este lugar. ¿Y a dónde nos dirigimos, mi coronel? Y nos vamos al Salón de la Independencia, entonces en el primer piso de este edificio. Bueno, allá nos vamos. Cuidado. Casi. Si se rompía ese, ¿qué hacíamos, mi coronel? Lo que vamos a trabajar acá en el Palacio un año. Probablemente. Casi. Y Esto tiene vidrio que le quiero contar a la gente, sí. ¿verdad? Porque vos cuando mirás el palacio de afuera, ¿verdad? Que es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Pasar y babear por este palacio que es tan lindo. Parecía ser que esto está todo abierto, ¿verdad? Tiene un vidrio. Y este vidrio cumple una tarea súper importante que es proteger así mismo. todo lo que se restauró. Sí, porque sabemos bien que los rayos solares afectan muchísimo. Y el viento también. Sí, también, toda la naturaleza en sí afecta, ¿verdad? Y a modo de comentario, generalmente las visitas que vienen, que te había mencionado que van directo por este pasillo, ¿verdad? Sí. Digamos, si no, es una visita de presidentes, si son visitas de ministros, se los baja aquí. Ok. Aquí. Y si viene, por ejemplo, presidentes de otras naciones, bajan sobre la avenida del Paraguayo Independiente, Sí. se le rinden los honores correspondientes e Sí. ingresa caminando, ¿verdad? Se le, se establece la guardia de honor para darle la solemnidad correspondiente, digamos, a las altas autoridades que llegan del extranjero. Eso es básicamente también lo que se realiza aquí, con tenidas que son de nuestra época, digamos, independiente, en donde están los dos regimientos históricos, que son el regimiento Acá-Carayá, Sí. que era el primer regimiento que, digamos, custodiaba al presidente de la República, y el regimiento Acaberá, que el regimiento Acaberá inicialmente era, digamos, la seguridad, el escolta del general en jefe, lo que sería actualmente el comandante de fuerzas militares. En aquel entonces era el brigadier general Francisco Solano López, pero cuando él llega a la presidencia de la República tras el fallecimiento de su padre, don Carlos Antonio López, que había ocurrido el 10 de septiembre del año 1862, y él asume la presidencia ya en octubre. Entonces, como esa guardia acá ya era su guardia, ¿verdad? Entonces, comparten posteriormente la Cacarayá con el Acaberá, y ambos se convierten ya ahí, digamos, guardias escoltas del presidente de la República. Entonces esa es la particularidad que tuvo ya a partir del gobierno. Ahí se fusionan. Así se fusiona, sí. Y hoy es y se van. regimiento escolta, ¿verdad? No, el regimiento escolta nace ya de esa necesidad de contar Ok. con una seguridad, digamos, grande. presidente, más grande el presidente. Ok. Pero estos regimientos históricos, como te decía, iban intercalando. Un día hacía la Cacarayá y otro día hacía el regimiento Acaberá, digamos, porque ya justamente el comandante en jefe también era presidente de la República en aquel entonces. Sí, podemos subir al... Y ya te había mencionado que aquí esta parte de la construcción de la escalera obedece entonces al italiano Andrés Antonini, quien fue, digamos, el que diseñó todo esto, ¿verdad? Y llevó adelante estos trabajos, ¿verdad? En mármol, como pueden apreciar, ¿verdad? Y todos los trabajos realizados aquí. ¿Podemos avanzar? Sí. Te seguimos, mi coronel. Y se pueden apreciar, mira lo que es este Mármol. trabajo, ¿eh? Una maravilla, todo. Todo esto es de mármol, ¿eh? Sí. Escalera 100% de mármol. Sí. Desde su inicio está... Hasta aquí, hasta el final. Sí, podemos pasar. Y esta es la Sala Independencia. Así como te había mencionado fuera de cámaras hace rato, en este lugar entonces se realizan los actos protocolares, generalmente cuando hay juramento de embajadores, así como también, se condecora a las personas. Entonces en este salón se lleva adelante, digamos, ese acto oficial que digamos. Esto es justamente para los actos oficiales de este salón Independencia. Qué lindo Como podemos está. apreciar, mira la pintura esta,
del pintor argentino Darret, que esta imagen uno puede ver en el billete de 10.000 guaraníes. Sí. Sí. Entonces, esto algunos dicen de que fue un regalo por, digamos, una graficación de lo que fue la independencia, entonces, por parte de, digamos, este pintor Darret, y que se encuentra, así como te había mencionado, en el billete de 10.000 guaraníes, este hecho, esta pintura prácticamente. Pintura fantástica. ¿En Sí. qué año más o menos llega esta pintura de obsequio al palacio? Creo que a ciencias ciertas no quiero, digamos... Pero con seguridad podemos decir que fue un regalo, un regalo, de sí, la Argentina. así mismo, sí, del pintor Darret, prácticamente esto fue un regalo que se había ya en el siglo pasado, estamos hablando, en el siglo pasado, sí. Un trabajo espectacular de restauración Sí, tuvo este salón. así mismo uno puede apreciar todos los detalles, y estos trabajos de restauración no es que se hace, digamos, como cualquier obra, digamos, común, como cualquier edificio, porque tiene tantos detalles que uno tiene que cuidar. Mira lo que es los detalles de, digamos, todo lo que es este edificio, ¿no? Las arañas, el salón de los espejos, por las características, entonces el salón de los espejos. Este es el salón de los espejos. Sí, así mismo donde de repente vienen, el salón contiguo, sí. Sí. Es donde vienen digamos, aquellas personas que van a... Ahora ingresamos Sí, al salón de los al salón espejos. sí. En este sector se les recibe como una antesala, ¿verdad? Aquellos embajadores que van a jurar, ¿verdad? Para posteriormente asumir sus cargos en el exterior, ¿verdad? Entonces, en está una antesala, y podemos apreciar también el cuadro, como ya lo habíamos mencionado, la pintura del mariscal Francisco Solano López, y digamos es aquí donde se les recibe a estas personas. Y si te das la vuelta, Sí. vas a fijarte que estamos en el salón de los espejos. Acá si podemos observar, acá para ver, ubicarnos más o menos dónde nos ¿En estamos. qué sector del edificio estamos? Mirando desde el frente del palacio. Sí. Mirando al frente del palacio, entonces es a la derecha, desde el Paraguayo Independiente. Acá hay una mesa antigua también, unos muebles. Sí. Un detalle especial, aquí podemos pasar, dicho. Ahí tenemos otro salón. Salón de las Américas. El Salón de las Américas. ¿Se puede pasar? Sí. Qué belleza. Entonces iniciamos este recorrido con el salón Independencia. el salón de Posteriormente los el Salón espejos. de los Espejos, y el Salón de las Américas, Qué en donde belleza. podemos apreciar las diferentes pinturas que se encuentran, digamos, podemos mirar nuestros próceres de nuestra independencia. Pedro Juan Caballero. Acá está Juan Bautista Rivarola. Sí. Pérez Mauricio José Troche. Así mismo. Doña Juana María María de Lara, sí. a quien se cree que obedece los colores de nuestro pabellón, ¿verdad? Sí. Juana. Tenemos que tener presente que el primer pabellón que tuvimos en la independencia del Paraguay fue un pabellón de color azul con una estrella en el ángulo superior derecho de 6 puntas. Ese color azul obedece entonces al manto de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, y la estrella de 6 puntas entonces materializaba la estrella de David, la estrella de Belén que guía. Posteriormente ese pabellón apenas estuvo izado un mes, y después se adopta otro pabellón con 3 colores, el rojo, el amarillo y el azul. Los 2 primeros colores, el rojo y el amarillo, eran los colores de la corona española, y el azul, como te había mencionado, el manto de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Si bien es cierto, ese pabellón inclusive tenía todavía el sello del Cabildo, y esto duró prácticamente tan solo un año, y después se establece el nuevo pabellón, que sería nuevamente de 3 colores, con los siguientes, el rojo, el blanco y el azul, y el blanco era mucho más ancho que los otros colores y no tenía, digamos, ningún logo, nada, no tenía ninguna insignia, nada. Y ahí es que entonces se cree que
doña Juana María de Lara, entonces cuando había entregado a los próceres de la independencia aquel ramo de flores, entonces inspirado en esos colores, nace el color de nuestro pabellón, digamos. Y que durante el gobierno de don Carlos, del consulado, ¿verdad?, en donde estaba don Carlos Antonio López con Mariano Roque Alonso, se modifica, digamos, en nuestro pabellón, en donde se mantienen los colores, pero digamos las franjas eran de las mismas dimensiones, y ahí ya lleva, digamos, el sello nacional y el sello de Hacienda. Podemos apreciar nuestro pabellón, que es prácticamente el único pabellón en el mundo que tiene un anverso y un reverso. Esta es la cara de nuestro pabellón nacional, ¿verdad? Sí. Que lleva el sello nacional. Este es el sello nacional, y al dorso aquí podemos ver que lleva el sello de Hacienda. Esa es una de las particularidades nuestras, a que nosotros los paraguayos seamos diferentes, digamos, a otros. No porque seamos ni mejores ni peores, pero son estas cosas que hacen que seamos diferentes, ¿verdad? Nuestro pabellón tiene, digamos, dos caras, un anverso y un reverso, cosa que otros no tienen, ¿eh? Y lo que hablamos hoy, el palacio tiene dos entradas principales. Así mismo también dos frentes. Hay tantas cosas que tenemos, digamos, como también la sopa paraguaya, que es la única sopa sólida en el mundo, ¿eh? ¿También? Sí, claro, la única sopa paraguaya, ¿verdad? Bueno, en esta ala termina acá Sí, nuestro recorrido prácticamente en la parte superior. Se fijarán, estamos en el ala, digamos, de derecha, mirando desde el Paraguayo Independiente. Izquierda, desde el palacio, mirando hacia el Paraguayo Independiente, entonces hacia la izquierda. Un salón totalmente restaurado. Siempre me pregunté qué hay en estas dos alas, ¿verdad? Sí. Una curiosidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que hoy, a través tuyo, entonces, toda la población paraguaya y van a enterarse de qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Siempre se preguntó uno, ¿verdad? Permiso. Yerba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero. Lleva siempre tu Yerba Campesino, en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Y el ala derecha no vamos a poder mostrarle porque se está restaurando. Se está restaurando, entonces por esa razón no vamos a poder acceder. Yo creo que en una próxima visita entonces vamos a estar visitando ese lugar. Así que sobre, digamos, ese sector, el ala derecha, quedará para una próxima visita cuando se culminen los trabajos. Ok. En este momento, ¿dónde nos vamos, coronel? Vamos a subir al Altillo. Al Altillo. A mostrarle lo que es la vista desde ahí. Desde ahí, sí, así es. Hacer un poquitito de ejercicio. Sí, no tiene bien. Podemos ir haciendo algunas paradas en cada piso, balcones. Bueno, llegamos a uno de los lugares, entonces tenemos que subir un Seguir poco subiendo, más. seguir subiendo. Acá vemos lo que es el río La vista Paraguay, que tiene el río Paraguay. la costanera, el helipuerto, estamos en la parte trasera del palacio. El segundo frente, bicho, para que... El segundo frente. Como así que el frente, a la parte de atrás. Sí. Frente que da a la bahía y el frente que da al Paraguayo Independiente. Me están mirando allá los militares, pero le avisaron que puedo estar acá, ¿verdad? Sí. Sí, porque me estaba mirando y dije, ¿será que le avisaban que tengo que subir acá? Porque soy un objeto no reconocido. Seguimos subiendo. Y todos estos soportes que son de madera son de la época. Ah, mira un poco. Entonces, toda esta obra, digamos, todavía se mantiene desde la época. Esta parte prácticamente
no fue afectado por nuestro famoso QPI. Entonces, que Terrible el QPI. sí, todo esto. Estamos ahora ya en el último lugar antes de subir al altillo, ¿verdad? Sí, así mismo la última En el vez. altillo también se realiza el izamiento de la bandera. Sí, también en ese lugar vamos a apreciar cuando, digamos, estemos ahí arriba, el lugar donde se realiza el izamiento del pabellón también, porque tenemos un mástil ahí. Y de ese lugar se realiza. Aquí podemos tener vista del Está con la los avenida, vidrios sí, también de protección. hacia el Paraguayo Independiente, así como también la vista hacia la bahía. Está todo callado, bicho. ¿Vos sabes por qué estamos callados, mi coronel? Porque Sí. siempre cuando estamos en lugares así históricos y sorprendentes, se apodera el silencio, ¿verdad? Y miramos, simplemente observamos. Si se fijan las vigas allá arriba, Sí. vigas de la época De también. la época. Así que son todas vigas de la época. Y estar parado acá, por ejemplo, y mirar Qué sobre la privilegio. calle Paraguay Independiente, ¿verdad? Qué privilegio, porque uno simplemente puede pasar por esa calle y observar esta zona del palacio, ¿verdad? Nunca uno piensa que va a estar parado acá. No es algo que ocurre todos los días. Sí, 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 sí. Así mismo. Entonces se disfruta bastante. Y uno creo que valora mucho más a este nivel de recorrido, ¿verdad? Cuanto más conoces el Paraguay, más Sí. te enamoras de su gente y de los lugares, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. Realmente. conocer el palacio así te genera un amor mucho más grande del que ya tenías, ¿verdad? Así es. Es un patrimonio histórico-cultural de nuestro país y, por qué no decirlo, también considerado para el mundo también, ya que aquí hay mucha historia, muchas historias. Digamos que el pueblo paraguayo fue construyendo a base de sangre, sudor y lágrimas. Y lágrimas. Y sabes qué rescato y dejo como una idea central de este recorrido, mi coronel. Sí. Vos habías dicho que en las épocas más difíciles el paraguayo se unió. Sí, Y nuestro himno pues dice unión e igualdad. unión e igualdad, así mismo. Y en tiempos difíciles yo creo que lo que el paraguayo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien es unirse. Sí, El paraguayo es extremadamente solidario, ¿verdad? solidario, así mismo. Así que tenemos en nuestra sangre ese sinónimo de unión. Unión, sí. Así como dicen las estrofas de Sí. nuestro himno, como lo había mencionado. Y de hecho que también un papel preponderante tuvieron las mujeres, ¿verdad? Sí, Muchas totalmente. veces olvidadas, porque la reconstrucción del país prácticamente se debe a la mujer paraguaya. Tenemos que tener presente que después de aquella ocupación, después de aquella gran guerra que tuvimos contra la Triple Alianza, ya los varones casi no existieron, y fueron las mujeres paraguayas las que tuvieron que asumir el rol no solamente de madre, sino que de maestra, de labriega y de muchas cosas más, para quitar a nuestra nación de aquel estado en que se encontraba, en la miseria total. Y quiero resaltar, muchas veces nosotros, ante el menor revés de la vida, nos queremos rendir. Sin embargo, aquellas mujeres paraguayas, en aquel entonces no había moneda, no había banco, no había nada, había una miseria terrible. Y estas mujeres aún así el país. levantaron. Y es gracias a ellas también que este dulce idioma guaraní seguimos manteniendo, porque había una restricción de no hablar guaraní. Inclusive hasta nuestras épocas había alcanzado cuando nos llamaban guarango. Sí, Y sin por el embargo, fue idioma. la mujer paraguaya que en la oscuridad del hogar siguió, digamos, enseñando, transmitiendo ese idioma nativo nuestro. Somos a lo mejor también, dicho, los paraguayos los únicos que nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos originarios, Sí. que seguimos hablando su lengua, y que siempre también cuando juega, inclusive nuestra selección, decimos que la garra guaraní, la raza guaraní, siempre estamos mencionando. Nosotros no sentimos vergüenza de nuestros pueblos originarios, No, nos sentimos para orgullosos nada. de que por nuestras venas corra es aquella sangre guaraní.
en este suelo guaraní. en este suelo guaraní. Y así las mismo. mujeres no solamente sufrieron con la guerra pérdida de sus hijos y de sus maridos, Sí. sino que también lucharon en las guerras. Así mismo, en la campaña de Piquisuri, por ejemplo, 600 mujeres habían ya empuñado las armas y pelearon. Y lo más doloroso de eso fue que de aquellas mujeres, 300 aproximadamente cayeron prisioneras. Y aparte de perder a sus seres queridos, aquellas mujeres fueron abusadas por las tropas aliadas. Esa es la verdad de las cosas. Es por eso que en la batalla, después de la batalla, para la batalla Lomas Valentinas, las mujeres paraguayas se habían comprometido en morir antes que caer prisioneras, porque sabían las consecuencias. A no sufrir esos abusos. Y de hecho que durante la ocupación misma acá hubo, digamos, muchos abusos. Es más, 12.000 familias aproximadamente, mal llamadas familias, digamos, madre e hijos, porque la figura paterna ya no existía. Entonces 12.000 familias huyeron a la Argentina. Cuenta la leyenda que en una Pero esto es cultura pura Sí, y el amor a la patria crece. así es. Así es. Así que es espectacular, mi coronel, poder escuchar todo esto y que la gente pueda seguir investigando, ¿verdad? Porque esa también es la tarea que dejamos. Así mismo. Nosotros llegamos hasta acá y las personas también pueden seguir investigando, leyendo y averiguando mucho más de nuestra historia. ¿Vamos a seguir arriba? ¿Nos vamos al altillo? Sí. Vamos. Uno de poderes, por favor. Sí. Uno llega, el siguiente sube. Bus, listo. Mira, ya Yami, vení. Yo me subí ella. El siguiente. Ahora vamos a llegar al punto más alto del palacio. Mi va a conocer la altura. Vamos. Bueno, en este momento estamos en lo más alto del Palacio de López. Así mismo dicho, estamos en el Altillo, ¿verdad? Que en un momento de nuestra historia este era el edificio, el lugar más alto De la ciudad. Sí, y yo creo que de por sí uno puede apreciar la vista que se tiene en este lugar. También he dicho, en este lugar se realiza todos los días la ceremonia de izamiento del pabellón. Este es el pabellón aquí que se iza diariamente. Sí. Y digamos, el pabellón que tenemos por el mástil central se realiza, digamos, en ocasiones especiales, ¿verdad? En fiestas patrias, cuando también se recibe la visita de altas autoridades. Entonces el izamiento diario, digamos, se hace en este aquí. Se hace en este lugar el En este izamiento mástil. diario Sí, y el mástil sí. que está en el jardín delantero es para momentos especiales de visita Así a autoridades. mismo, visitas y así también como fechas patrias. Ahí O sea, está. entonces donde se iza el pabellón principal ahí del palacio. Este es el momento donde no sabemos qué decir. Porque llegamos a un lugar muy difícil de acceder. Sí, sí, sí. Así que voy a disfrutar este momento. No sabemos cuándo será la próxima vez que estemos acá. Y que la gente disfrute también, ¿verdad? Estas imágenes. Estar en lo más alto del Palacio de los López, el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial. Y agradecerle, ¿verdad? Agradecerle este acceso, agradecerles este momento, que lo valoro muchísimo y sé que también la gente lo está valorando. Estructura original, Sí. 4.
la vista hermosa que se tiene acá de la bahía. ¿Qué se siente, bicho? Mucha emoción. Mucha emoción. Sí. Yo cuando vengo por la costanera, de la Sí. costanera norte, ¿verdad? Sí, Y cuando ya podés divisar lo que es el palacio, ya sí. empezás a mirar el palacio, qué cosa linda. Lo único que te sale, ¿verdad? Qué lindo que es el palacio. Estar acá. Cuando vengan la próxima vez, yo estuve allá, arriba. Sí, yo creo que es un privilegio que no todos los días uno tiene de estar aquí en este sitio, ¿verdad? Y gracias a tu programa también creo que le vamos a hacer conocer a muchos paraguayos, Sí, porque la verdad que esto es un enigma total para el pueblo paraguayo y a través de tu programa entonces y con la apertura que hoy se tiene con el señor presidente de la República, yo creo que sí. vamos a estar llegando a todos los paraguayos y no paraguayos también. Y extranjeros que aman nuestra historia. Así que somos bastante agradecidos y el pueblo paraguayo, me imagino que también estará agradecido por hacerle llegar este material y este momento. Así mismo. Conocer el Palacio de los López, que es de todos los paraguayos. Recuerda al indiecito cuando se oye como un eco en los shows. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Bueno, ahora descendimos del altillo y vamos a pasar Al pasillo que da al sector de la bahía. Ahí está. Sí. También, dicho, quiero mencionarte que Francisco Solano López había heredado toda la fortuna de su padrino don Lázaro López. Sí. Y que en un momento dado de la historia, él era mucho más rico que su padre, don Carlos Antonio López, porque Mira un poco. recibió toda esa fortuna, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es meritorio saber y que la gente se entere de esta situación y que él con sus recursos propios prácticamente mandó construir. Es más, cuando en un momento de la guerra él le escribe una carta a su hijo Emiliano que se encontraba en los Estados Unidos, en donde una vez más él se juramentaba, ¿verdad?, en morir por la patria. Y en esa estrofa decía que si la patria se salva, todo estará salvado, mas si ella cae, yo caeré con ella. Y entonces tú, hijo querido, serás, como te lo he dicho, el sostén de tus tiernos hermanitos. Es una carta bastante hermosa que yo creo que en internet uno puede acceder. Esa carta escrita ya en junio del año 1869, ¿verdad?, desde Ascurra, el campamento Ascurra. Y bueno, yo creo que en ese momento también él mencionaba que le enviaba un poquitito de dinero, ¿verdad?, que él tenía que saber administrar, porque todos sus recursos, inclusive después todo lo que él disponía, ponía también, digamos, al servicio del Estado para poder salvar esta situación de la guerra. Y bueno, yo creo que aquí podemos apreciar también parte del jardín y que posteriormente estaremos visitando ahí, dicho, donde se encuentran, digamos, las estatuas de, digamos, a nuestra izquierda, que da sobre la avenida Yolas, la estatua del, digamos, del padre de nuestra independencia, me refiero al doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Sí. En el centro tenemos, digamos, también la estatua del mariscal López, como observando la bahía, ¿verdad?, desde su domicilio. Sí. Y en el otro sector, el padre de don Carlos Antonio López, que se encuentra también una estatua ahí en este pequeño, digamos, jardín que tiene al frente que da a la bahía, dicho. Jardín espectacular que Sí. vamos a mostrarles en este momento junto con esos tres monumentos. Así mismo, así mismo. Nos vamos. Muchos también dicen que supuestamente don Carlos Antonio López
no quería dejarle la presidencia A su hijo. a Francisco. Y eso ¿Por qué? Eso es mentira. Yo te cuento nada más porque la Constitución redactada, ¿verdad? Cuando él posteriormente asume y es el primer presidente constitucional, en uno de sus artículos establecía que el presidente de la República tenía que ser del fuero civil, que tenía que ser mayor de 45 años. Y ese durante su segundo mandato, que dura del año 1854 a 1857, ya que él por su estado de salud había dicho que solamente 3 años iba a aceptar, aunque tuvo un tercer periodo que duró nuevamente, digamos, 10 años. Y durante ese segundo periodo él modificó esa constitución en esos artículos, que inclusive decía que ya no era necesario que sea solamente del fuero civil, que podía ser también del fuero militar. Asimismo también redujo los años, hasta de 30 años en adelante ya podía ser, y se quitó también que la condición del estado civil, que no necesariamente tendría que ser casado, ya también sabiendo, ¿verdad?, que él no estaba casado con Madame Linz. Ahí se modifica. Ahí se modifica, entonces señal elocuente de que él quería dejar la presidencia a su hijo. Es por eso que modifica, para que se ajuste de acuerdo a lo que, digamos, O sea, en ese como que momento preparó el sí. escenario para que asuma Francisco. Así mismo, sí. Y este es el frente que da entonces hacia el sector de la bahía de Asunción, y como ya habíamos mencionado, con don Carlos. don Carlos Antonio López sentado en su silla, ¿verdad? Esto se hizo ahora durante este periodo presidencial, dicho. Entonces ya habíamos hablado también de todo lo que hizo y de lo que caló hondo en él, ¿verdad?, cuando se produce la independencia. Y entonces fue don Carlos que modificó entonces el sistema, digamos, de lo que fue Asunción, ¿verdad? La organización de Asunción, convirtiéndolo entonces a Asunción, aplicando el sistema damero. Y como ya lo habíamos mencionado, entonces en el Paraguay independiente entonces cambia los nombres de las rutas, de las calles nuestras, y haciendo un antes y un después de lo que fue la independencia nacional. De hecho, que tantas obras de gobierno realizó, inclusive fue el que introdujo el primer ferrocarril, se considerado el primer ferrocarril aquí. Vinieron los ingleses. Sí, así mismo. Ya durante su gobierno entonces se inició y se habilitó parte de ese tramo, ¿verdad?, del tren, que en aquel entonces tenía su estación, que se denominaba San Francisco. Hasta hoy día se conoce esa estación. Asimismo, la Plaza Uruguaya también se llamaba San Francisco. La Plaza Uruguaya cambia de nombre después de que el Uruguay devuelva en el año 1885 aquellos trofeos de guerra. Uruguay fue el primer país. Por eso se cambia el nombre. Por eso se cambia. En agradecimiento, entonces, en aquel entonces fue el presidente de la República del Paraguay, el general Bernardino Caballero, y el presidente del Uruguay fue el general Máximo Santo, quien devuelve y condona la deuda de guerra al Paraguay. Fue el primer país entonces en devolver y condonar la deuda. Y entonces, en agradecimiento, aquella Plaza San Francisco pasa a denominarse Plaza Uruguay, que posteriormente queda como Plaza Uruguaya. De la misma manera también la avenida General Santo es en agradecimiento al presidente del Uruguay, ¿verdad?, esa avenida. Que, digamos, la continuación de Uruguay es la avenida General Perón, y también se le pone en agradecimiento a Perón, que en el año 1954 él había devuelto varios trofeos que también había llevado a la Argentina. Entonces, todo esto yo no sabía, coronel. no sabía. No. En el 54, o sea, del cuando, por qué sí, todas estas calles, ¿verdad? sí, y en el 54, como te decía, se devuelven parte de esos trofeos
en el 15 de agosto del año 1954, cuando asumía la presidencia de la República del Paraguay el general Alfredo Stroessner. En aquel entonces, en agradecimiento a esto, se lo nombra general de división honoris causa del ejército paraguayo. Ironía del destino hicieron de que en el año 1955 Perón sea derrocado y justamente se le exilió en el Cañonero Paraguay, y de ahí que estaba en reparación, de ahí en un hidroavión Catalina sale y se lo trae hasta aquí, hasta Asunción. De aquí Perón va a Colombia, después a España, y 18 años después él vuelve a ser presidente de la República de la Argentina, y el primer país en visitar es el Paraguay. Quiero mencionarte nada más este hecho porque cuando él... Pues en agradecimiento Sí, también, ¿verdad? sí, él quería mucho el Paraguay. No lo digo, yo sí tengo de testigo a mi madre que inclusive cuando se acercaba el Día del Niño, él traían embarcaciones y repartía juguetes aquí a los niños en Paraguay. Y lo que quiero nomás resaltar es de que cuando él vuelve a ser presidente de la República, algunos militares que querían congraciarse con él escribe en su libro esto, le dicen que le iban a restituir el grado que él había sido dado de baja deshonrosa. Y Perón había dicho, no necesito, sigo siendo general del ejército más glorioso de América, general del ejército paraguayo, porque a él se le había dado el grado de general de división cuando devuelve esos trofeos. Entonces yo creo que debemos sentirnos también contentos y orgullosos de que un presidente de la República de la Argentina haya dicho esas palabras, y él lo escribe en su libro, así es que... Ahora nos vamos al monumento de Francisco. Monumento Francisco Solano López. Francisco Solano López, entonces llama el monumento que pareciera ser que está mirando a la bahía de Asunción, ¿verdad? Sí. El único presidente de la República que muere en combate después de Leónidas es el único presidente, el espartano. Y algo que hablamos al inicio, Sí, Francisco Solano López no llega a vivir en este no palacio. llega a vivir, no llega él a vivir La idea es construir el palacio para su vivienda. para su vivienda, pero Sí. no llega a vivir acá. No llega, ya que, digamos, faltaban algunos detalles para la culminación de esto y ya estábamos en plena guerra. Él estaba, digamos, en el teatro de operaciones, en la conducción del ejército y bueno, iba ocupando sus puestos de comando y ya no llegó él a habitar este palacio. Ya como lo había mencionado al inicio, esto fue en febrero de 1868, las escuadras aliadas habían remontado el río Paraguay, llegado aquí y había sido bombardeado este sitio. Entonces a partir de ese momento ya era mucho más difícil, la capital se había mudado a Luque. Luque, de Luque fue a Piribebuy y la cuarta capital fue San Isidro Labrador de Curuguate, la última capital del Paraguay. Entonces nos volvimos un tanto nómadas en aquel entonces. Sí, íbamos Así mismo mudándonos. Y terminamos Sí. con el doctor Francia. Sí, es el padre de nuestra independencia, ya que pudo consolidar. De hecho que siempre encontramos gente que son detractoras de él, pero no podemos juzgar bien al mariscal Estigarribia cuando fue entrevistado por un periodista brasileño, le preguntaba si qué opinaba por el mariscal López, a lo que él respondió: a los héroes no se los juzgan, se los sienten. Y yo creo que de la misma manera el doctor Francia fue un gran patriota, porque fue el quien consolidó la independencia, y él era de la tesis de que muchos querían volver a ser, digamos, parte de la provincia argentina, otros querían pertenecer a Portugal y otros volver a la corona. Y él con firmeza dijo: ni españoles, ni porteños, ni portugueses, paraguayos. Es más, aquellas notas que venían remitidas al Paraguay y que decía provincia del Paraguay, ni la frontera pasaban, tenía que decir República del Paraguay. Esa, digamos, era bastante exigente.
Y el doctor Francia fue el que cerró la frontera. Sí, así mismo, Y se tenemos que tener produjo el presente. autoabastecimiento prácticamente Sí, en Paraguay, ¿verdad? el paraguayo tuvo que desarrollar su iniciativa debido a que nosotros, o sea, que todos nuestros productos iban hasta cierto lugar, Santa Fe, y de ahí muchas veces tenía que llevarse en carreta. Entonces es por esa razón que tuvo que tomar ciertas medidas para que inclusive aquellos que querían nuestro producto que vengan hasta aquí y lleven y ellos se hagan responsables. Coronel, y es en ese momento donde el paraguayo empieza artesanalmente a realizar muchas cosas, Sí. porque se cierran las fronteras Sí. y ahí es donde de repente muchos dicen ahí nace la OPOI, porque se tenían que hacer las ropas y se tenían que hacer muchas cosas más, ¿verdad? Así mismo, de hecho que la necesidad hace que uno desarrolle su iniciativa. Claro. Entonces, a partir de ahí, Ante inclusive, la ante la ausencia de muchas cosas, uno sí, se ingenia. y sirvió mucho porque ahí, durante ese tiempo, inclusive, la fundición de hierro de La Rosada tiene su nacimiento con el autor Gaspar Rodríguez de Francia. Por esa necesidad, así como lo decías, e inclusive algunos instrumentos de labranza ya se habían hecho aquí. Es más, tenemos que tener en cuenta que desde la fundición de hierro posteriormente se trajeron toda la materia prima y en los arsenales aquí de Asunción fueron, digamos, las primeras embarcaciones realizadas aquí en Sudamérica, en América, ¿por qué no decir? Como, digamos, el Uporá, que fue la primera embarcación con casco de acero que se había hecho en América y que había navegado no solamente en nuestros ríos, sino también, digamos, aguas internacionales, entonces, o mares internacionales. Yo creo que eso es algo que tenemos que destacar de qué nivel de progreso tuvimos en aquel entonces. En este momento llegamos a la calle El Paraguay Independiente, Sí, frente al Palacio de los López. sí. ¿En qué año, después del golpe, se asfalta esta calle? Sí, bueno, de hecho que este adoquinado fue puesto, ¿verdad? Porque anteriormente las calles de Asunción eran tan solo calles, digamos, de tierra, toda tierra. Sí. Y durante el gobierno de Eligio Ayala en el año 1928, para la entrega al presidente José Patricio Bullari, Sí. y en ese día, digamos, para agosto, esto se había terminado con estos adoquinados, ¿verdad? Y digamos que permaneció por mucho tiempo aquí donde se realizaban también las paradas militares. Recuerdo cuando como cadete, ¿verdad? Hacíamos las paradas aquí, teníamos que hacer el paso de parada y era un tanto resbaloso, ¿verdad? De tan gastado que estaba, estaba adoquinado. Y íbamos tan pegados, digamos, con los camaradas, pegados para tratar de sostenernos porque era resbaloso y hacer el paso de parada no era fácil. Y bueno, posterior al golpe de Estado en el año 1989, entonces es que se asfaltó totalmente esto. Y en este gobierno entonces se recuperó entonces todo este sector del frente del palacio, este adoquinado histórico que de hecho tiene su historia, tantas cosas sucedidas aquí, entonces también es parte ya de lo que guarda relación con lo que es la fachada de acá del palacio. Cabe resaltar de que muchos de estos adoquinados fueron recuperados y son de la época, en tanto que podemos apreciar la diferencia, Estos son digamos, los nuevos. los nuevos, ¿verdad? Tratando de recrear. Si se pueden Sí. fijar, estos Sí. son los adoquinados nuevos. Sí, Y estos son los adoquinados, los adoquines de la época. sí, que fueron recuperados. Otro color. Sí. Y este, Esta es la vía. Esta es la vía, ¿verdad? Sí, claro, sí. acá tenemos la vía, se pueden fijar. Sí, Está acá y está acá. sí, así mismo. Estas son las vías originales. Vías originales Sí, así de mismo. la época. Sí. Que en gran parte de Asunción, en algunos lugares se nota todavía, ¿verdad? Estas vías. Sí, porque habían consultas respecto a la recuperación de los adoquines, ¿verdad? Sí,
algunas personas decían, no, eso ya es nuevo y hoy estamos explicándoles exactamente Sí. qué se hizo, ¿verdad? Y Esta línea, donde están las vías del tren, de Sí. esta línea hasta acá, sí, hasta la vereda que da frente hasta al esta palacio. vereda, y toda esta línea, allá desde el inicio del palacio hasta el final, Sí. estos son los adoquines originales de la época, conjuntamente con la vía del tren. Y desde acá para allá ya podemos ver adoquines nuevos, ¿verdad? Se Ah, pueden acá. apreciar fácilmente, dicho por, digamos, el color diferente, ¿verdad? Por el desgaste mismo que tuvo tantos años que, digamos, fue transitado sobre esos adoquinados, hicieron de que de alguna manera vayan, digamos, puliéndose eso. Pero para la gente que quiere saber si hay adoquines originales de la época, sí existen, Existen. y son los que están pegados a la vereda del palacio. ¿Podemos avanzar nuevamente? Sí, Miguel. Así es, mi coronel. Mi coronel, muchísimas gracias. No, De gracias. verdad, muchas gracias. Gracias, Bicho, al programa Mbaeixapa, y que por tu intermedio entonces hoy podemos llegar a todo el pueblo paraguayo. La verdad que admiro y respeto el trabajo que venís realizando, ya que es un trabajo que guarda relación con nuestra cultura, con nuestra historia. Es un programa educativo por sobre todas las cosas. Y las puertas, digamos, tanto del Palacio, de la dirección del Museo Militar y todas las demás puertas están abiertas entonces para tu programa, para cuando quieras, digamos, hacer una programación de lo que guarda relación con nuestra historia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, mi coronel Olmedo. Y para todas las personas que están ahí, ¿verdad? Y que están disfrutando de lo que es el Palacio de los López, Palacio de Gobierno, Palacio Presidencial, este es un lugar realmente fantástico, histórico, que nos representa y nos enorgullece a todos los paraguayos. Así que nuevamente gracias al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a todos sus asesores, por abrirnos las puertas de este lugar que encerraba tanto misterio, ¿verdad? Y que queríamos saber qué había en el ala izquierda, qué había en el ala derecha. El ala derecha quedó pendiente porque se está restaurando, así que esperamos que nos avisen para venir a terminar el ala derecha, que es lo que nos faltaría. Estuvimos en el altillo principal. Sí, sí. Un recorrido general, yo creo que muy poco lo que quedó por, digamos, descubrir. Entramos hasta en el baño de la oficina presidencial, tiene un baño ahí, ¿verdad? Que parecía que era un pasadizo secreto, ¿verdad? Sí, Es un baño. Y todo lo que hicimos es un contenido histórico. Todo este recorrido es histórico y es muy valioso para todos nosotros. Y como siempre digo, Mbaeixapa no es nuestro, Mbaeixapa ya es del Paraguay. Así que gracias, coronel, y a seguir disfrutando de todas las bellezas que tenemos en el Paraguay, en nuestra historia y las tradiciones que tenemos también, ¿verdad? Que son las tradiciones las que nos hacen ser diferentes en el mundo. Sí, así mismo, Bicho, y la verdad que yo creo que uno de los programas más vistos también es tu programa y que estamos siguiendo domingo a domingo, entonces también aprovechar este espacio para invitarle a todos nuestros compatriotas que quieran visitar también la dirección del Museo Militar, en Está donde se abierto encuentra también gran parte de nuestro acervo histórico de nuestra época independiente hasta, digamos, las dos guerras que tuvimos. O sea que hay un montón de cosas que pueden visitar. Y nuevamente reiterarte el agradecimiento por tu apertura también y por hacer este trabajo y llegar a todos los paraguayos que se encuentran dentro del país y fuera también de nuestro territorio. Éxitos, Luis. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias. Chao.
A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.